Este es el primer video al respecto de esfuerzos y se comenta el concepto de vector de esfuerzo y tensor de esfuerzos de Cauchy. Como hemos dicho en algunos videos anteriores, el tipo de sistema que estamos estudiando es un cuerpo en un espacio caracterizado por estos ejes cartesianos que se deforma dentro de este espacio. Entonces, podemos pensar en un pequeño elemento de este cuerpo, que es un paralelepípedo, en este caso un cubito, que está ahí dentro, y al momento de que el cuerpo se deforma, este paralelepípedo queda en una orientación diferente, con cambios en los ángulos entre sus aristas y con dilataciones de las diferentes caras. Entonces pensemos en una de estas caras. Por ejemplo, en esta cara lateral. La podemos describir mediante este vector al cual hemos estado llamando dA. Mayúscula porque corresponde a la configuración de referencia. Y podemos pensar que esa cara vino a dar a esta posición y la caracterizamos con este vector que llamamos dA minúscula. Lo que nos va a interesar en este caso va a ser la fuerza que siente esta cara dA minúscula. A esta fuerza la podemos llamar dF vector. Esta fuerza no tiene por qué ser paralela a dA minúscula, como puede haber una fuerza que empuje hacia adentro del paralelepípedo o que jale hacia afuera del paralelepípedo, también puede haber fuerzas que se apliquen de manera lateral sobre esta cara. Entonces, definimos esta magnitud, a la cual le vamos a llamar esfuerzo, mediante un cociente de esta fuerza con respecto a la magnitud del área sobre la cual está aplicada esa fuerza, en el límite cuando la cara en la configuración de referencia tiende a 0. Es análogo a la presión, en tanto que es una fuerza por unidad de área. Sin embargo, la fuerza correspondiente a una presión siempre es perpendicular a la superficie correspondiente, mientras que la fuerza correspondiente a un esfuerzo definido de esta manera es oblicua a la superficie correspondiente. Para encontrar una manera de obtener el valor correspondiente a este esfuerzo, tomemos un elemento de nuestro cuerpo deformado con una geometría un poquito especial. Si yo a un cubo como este le corto una esquina con un cuchillo, voy a tener un tetraedro donde en esta punta de aquí todas las aristas son ortogonales entre sí. Podemos dibujar los ejes coordenados de esta manera, que desde luego son ortogonales entre sí en este caso. Este es un tetraedro que me va a ayudar a explorar este esfuerzo. Este tetraedro desde luego tiene 4 caras, 3 de ellas están definidas por los planos que definen los ejes, es decir, hay una cara que está sobre el plano x1, x2, hay otra cara que está sobre el plano x1, x3 y otra cara que está sobre el plano x2, x3. Y hay una cara, que es la cara que está dando hacia el frente, que es diagonal. Entonces, veamos una visualización de este tipo de objeto. Aquí tengo el tetraedro, lo que estoy viendo es la cara diagonal. En esta parte de aquí están los 3 ejes coordenados. Y si yo giro un poquito, puedo ver en este caso, en color verde,
la cara que definen el eje X y el eje Z. En la parte de abajo tengo la cara que definen el eje X y el eje Y, en color amarillo. Y del otro lado tengo la cara que definen el eje Y y el eje Z, en color azul claro. El origen de coordenadas estaría en esta región roja que está aquí, donde todas las aristas son ortogonales entre sí. Entonces, describamos las caras mediante vectores. Por ejemplo, esta cara la vamos a describir mediante un vector que apunta hacia afuera, que lo voy a llamar menos dA1. Este vector tiene magnitud dA1 y apunta en dirección menos E1. Por esa razón le puse el signo. Menos dA1 vector. Ojo que apunta hacia atrás. De manera completamente análoga, defino menos dA2 como dA2, E2 y menos dA3 menos dA3, E3. Observen que no puedo escribir de manera genérica DAI como DAI por EI, porque eso implicaría en la notación de índice una suma, y en este caso no me estoy refiriendo a la suma, sino me estoy refiriendo a cada una de las caras por separado. Entonces, me puedo preguntar qué significa DAI por EI como suma. Y de manera muy afortunada, esto va a ser un vector de área que es ortogonal al área diagonal, es decir, es un vector que apunta hacia afuera desde esta cara azul marino de manera ortogonal a la cara. ¿Por qué pasa eso? Una manera de verlo es qué pasa si yo tomo este DA y hago un producto punto con cualquiera de los elementos de mi base. Por ejemplo, el 1. Entonces, lo que yo voy a tener es un escalar que corresponde a la magnitud del elemento de mi base, 1, la magnitud del área y el coseno del ángulo que formen estos dos vectores. Esto lo puedo ver dibujando el eje X1 hacia acá y viendo desde la parte de arriba la cara diagonal de manera que yo la vea perpendicular a la pantalla. Aquí va a quedar un eje ortogonal, pero no es ni X1 ni X2. Entonces, este vector que está aquí es DA y esta dirección que está aquí es la dirección X1 y en esta región de acá me va a quedar una cierta área que yo voy a poder calcular tomando esta área de acá y multiplicando por el coseno de un ángulo que es exactamente el ángulo que forman estos dos vectores, el vector ortogonal al área y el vector elemento de la base que apuntan a la dirección X1. Entonces, estos dos me van a dar como resultado la magnitud del área A1, que es la magnitud de este triángulo que está aquí atrás. Una manera de ver esto es viendo este modelo tridimensional y alineándolo de forma que yo vea la cara diagonal de frente y luego veo exactamente lo mismo pero desde atrás. Y entonces veo
justamente esta cara que yo describo con el vector de A1. Y observo que esta proyección de la cara diagonal es exactamente la magnitud de esta área que yo estoy denotando con el vector de A1. Desde luego pasa lo mismo con las otras proyecciones sobre los otros planos. Si yo veo la cara diagonal con el eje Y apuntando hacia afuera de la pantalla, voy a ver una magnitud de área igual a la que veo cuando yo lo veo exactamente desde atrás y lo que estoy viendo es esta área que yo estoy denotando con el vector de A2. De manera completamente análoga para la superficie vista con el eje Z apuntando hacia afuera de la pantalla y la superficie vista exactamente desde el otro lado, donde yo veo el área que estoy denotando con el vector de A3. Entonces yo tengo esta relación entre las magnitudes de las caras que están definidas por los planos que pasan por los ejes cartesianos y esta cara diagonal que le estoy poniendo de A nada más. Puedo escribir esta misma relación de una manera que me va a resultar útil como n, vector normal a esta cara diagonal, por la magnitud de esa cara, punto, el elemento de la base, y esto es igual a la magnitud de la cara correspondiente de mi tetraedro. Ahora pienso en las fuerzas ejercidas sobre cada una de estas caras. Sobre la cara de A1 existe una fuerza de F1 que es igual a la magnitud de la cara multiplicado por el esfuerzo, y en este caso voy a escribir el esfuerzo como menos T1 vector. Entonces, menos T1 vector es el esfuerzo sobre la cara. Podemos pensar que T1 vector es el esfuerzo que hace este elemento del cuerpo sobre la región que está inmediatamente después. De manera completamente análoga, escribo una diferencial de fuerza sobre la cara 2 como de A2 por menos T2 y de F3 como de A3 por menos T3. De manera también completamente análoga, escribo la fuerza sobre la cara diagonal como la magnitud de esta superficie y el esfuerzo sobre esta superficie. En este caso voy a denotar T al esfuerzo sobre la superficie diagonal. Entonces puedo conocer el efecto que tienen todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Igual que cualquier otro cuerpo, este efecto está dado por la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Las fuerzas, pues, son estas que están aquí. De F1 más de F2, de F3, de F. Puedo agregar una fuerza que posiblemente esté actuando sobre el interior del cuerpo, por ejemplo, un campo gravitatorio o una fuerza electromagnética. Le voy a poner un superíndice B y esto sería igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Ojo que en este caso A está denotando aceleración. Ahora escribo otra vez esta ecuación aprovechando las expresiones que tengo aquí. Para este término puedo pensar en una diferencial de volumen multiplicada por una densidad de fuerza por unidad de volumen, que es un vector que escribo de esta manera. No tengo que especificar de qué naturaleza es esta fuerza. Y la masa la escribo también como una diferencial de volumen multiplicado por la densidad de masa.
Ahora aprovecho esta expresión que tengo acá. Luego puedo escribir el volumen de mi tetraedro acostándolo sobre su cara diagonal y observando que de esta manera se ve como una pirámide donde el volumen lo puedo calcular con esta altura de la pirámide que está aquí, que voy a llamar DH. Entonces el volumen es base por altura sobre 3. Y escribo de esta manera mi volumen. Y esto es igual a 0 vector. Luego observo que en todos los términos aparece la magnitud de mi diferencial de área, el área diagonal. Entonces retiro este término. Y finalmente pienso qué pasa cuando mi diferencial de volumen tiende a 0, pero conservando todas las proporciones de los lados entre sí. Entonces, lo que pasa en este caso es que esta altura tiende a 0. Y entonces resulta en que este término se hace mucho más chiquito que los otros dos términos y puedo despreciarlo, de manera que tengo esta expresión de aquí. Este ya es un resultado muy bueno porque me da el esfuerzo sobre una cara que apunta en una dirección arbitraria, caracterizada por este vector normal a esta cara, en términos de los elementos de la base y de los esfuerzos en las caras que están en la parte de atrás. Ahora escribamos esta misma expresión en notación de índice. Las componentes del esfuerzo que estoy buscando operados con los elementos de la base. Mi vector normal a la superficie escrito también en componentes. Mi elemento iésimo de la base y el esfuerzo sobre la iésima cara escrito en componentes. Esta notación se ve un poquito rara porque ya utilicé el subíndice para denotar a cuál cara corresponde este esfuerzo. Entonces aquí le pongo un paréntesis para denotar cuál es la componente que estoy operando con el elemento de la base. Una cosa que puedo hacer inmediatamente es escribir de esta manera, simplemente pasando este escalar del lado izquierdo. Eso me permite observar que aquí tengo un producto entre un tensor de rango 1 y un tensor de rango 2. Entonces voy a escribir este tensor de rango 2 explícitamente. A este tensor de rango 2 se le llama tensor de esfuerzos de Cauchy.
y sus componentes son las componentes de los esfuerzos que se aplican en diferentes caras de acuerdo a su orientación. Entonces escribo la componente de manera explícita. Y la interpretación geométrica surge de manera muy natural. La componente IJ de este tensor de esfuerzos de Cauchy corresponde a tomar una cara dada por el índice I, observar el esfuerzo que ejerce un cuerpo sobre su vecino con una cara dada por esta orientación y tomar la coordenada jésima de este esfuerzo. Lo escribo. La componente J del esfuerzo que ejerce un elemento pequeño del cuerpo en su configuración deformada mediante una cara orientada de acuerdo al índice I. Este tipo de interpretación geométrica se puede ver, por ejemplo, en las imágenes que se encuentran en Wikipedia. Aquí tenemos un cubo. Este cubo está orientado de manera que sus aristas coinciden con la dirección de los ejes cartesianos y aparecen en azul los esfuerzos sobre cada una de las caras. Se ve que estos esfuerzos no necesariamente son ortogonales a las caras. Estos esfuerzos, siendo no ortogonales, tienen tres componentes, las cuales están dadas por los tres elementos del tensor de esfuerzos de Cauchy, que están dibujados de manera correspondiente con estas flechas azules. Por ejemplo, sobre la cara que es ortogonal a la dirección E2, se observa un esfuerzo TE2, que en este caso está escrito con una mayúscula, pero eso no importa, y las componentes son sigma 2,1, sigma 2,2 y sigma 2,3. Se observa que el primer índice coincide con la orientación que define la cara y el segundo índice corresponde con la componente del vector de esfuerzo que está asociado con esa cara. Eso está muy bien. El tensor de esfuerzos de Cauchy contiene las componentes de los esfuerzos correspondientes a caras que están orientadas de manera específica. Pero, además, si nosotros vemos la expresión que teníamos antes, que es esta, y la volvemos a escribir utilizando esta definición de aquí, tengo un esfuerzo es igual a un vector unitario en una dirección arbitraria en producto con este tensor de aquí, que lo estamos denotando con esta sigma. Esta se llama fórmula del esfuerzo de Cauchy y me dice, si tú me das un vector unitario en cualquier dirección, con esta operación, que es una operación muy sencilla, yo te digo el esfuerzo que le corresponde a una cara correspondiente con la orientación de ese vector. Entonces el tensor de esfuerzos de Cauchy no solamente tiene información sobre los esfuerzos en caras orientadas de maneras específicas, sino que también me da información sobre el esfuerzo correspondiente a una cara orientada en la dirección que yo quiera.